Hola, mi comadre Renatica, ¿cómo se encuentra su merced el día de hoy? Hola, mi querida Virginia, muy bien, me encuentro muy bien. Bueno, comadre, esta mascarilla, cuéntenos de qué es y para qué sirve, comadre. Esta mascarilla es de arcilla volcánica, sirve para limpiar las impurezas de la cara. Ah, qué bueno, comadrita, muy bien, muy bien. En esta época que estamos con eso del miedo, del Halloween, bueno, ahora le dicen Halloween, ¿no, comadre? Sí. El Día de las Brujas. Las brujas en la época de nosotros eran las brujas. Y luego que el Día de los Niños, y bueno, ahí vamos a hablar hoy de miedo, comadre, nos va a dar miedo y pero esas cosas que nos asustaban cuando éramos chiquitos, comadre. Y todavía, porque a mí me asustaba. Todavía me da miedo, comadre. Sí, a mí me da miedo. Hoy vamos a hablar de las cosas que nos daban miedo cuando éramos chiquitos, comadre. Una de las cosas que más nos daba miedo cuando éramos chiquitos era la Llorona, comadre. ¿A usted no le da miedo la Llorona? No, hasta que la escuché. Sí, escuchó la Llorona, comadre. Yo creo que todos hemos escuchado. Oye, la Llorona existe en muchos países. Oye, ¿ya se teletransporta o qué? ¿Y por qué la Llorona? Pues porque llora, ¿no? ¿Por qué la Llorona? La Llorona. No mentiras, porque ella perdió los hijos. Los perdió, no creo que los regaló. No. Mierda. Eso es lo que dice. Que Eso. La leyenda dice que es que la Llorona, bueno, que han desvivido los hijos, que las castigan, Dios le quita la uña esta al niño y la esconde y la condena a lamentarse por todos lados, a sufrimiento hasta que encuentre la uña del niño. Qué miedo. Entonces imagínense, la Llorona nunca va a encontrar la uña del niño. Entonces por eso es que en todos lados siempre hay cuento de la Llorona. Pues he escuchado, mi comadrita, que si usted escucha la Llorona lejos es porque está cerca. Y que si la escucha cerca es porque está lejos. Entonces ya saben, si la escuchan cerca, mejor quítale lejos. Otra cosa que nos daba miedo cuando éramos pequeños era que si nos portábamos mal, nos lo regalaban a un loco. Uy, eso sí que daba miedo. La mamá le decía a uno eso, ¿no? Sí, la mamá lo asustaba con eso y uno, claro, en todo pueblo, en todo lugar había un loquito con un costal. Y uno miraba ese costal y decía, ay, ¿ya cuántos chinos habrán? A uno le decían que en el costal llevaba a los niños. Sí. Y entonces uno decía, ¿cuántos niños lleva ahí? Uno le daba mucho miedo. Pero yo tenía... Ahora no se le puede decir eso a los niños porque si le dicen a los niños se traumatizan. Sí. Pero eso lo hacían que a uno se portara bien. Si se portaba mal, se lo regalaban al loco del barrio, al loco del pueblo. Sí. Yeritas. En mi pueblito era Yeritas. En mi pueblo era el bobo juez. Cuando éramos niños, nos mandaron a apagar la luz de últimas. Cuando ya todos iban a dormir y nos decían, vaya, apague la luz. Ay, sí, uno era el de malas. Siempre. Vaya usted. ¿Usted qué pensaba cuando le ponía a apagar la luz? Renatica, que ese monstruo me iba a agarrar las patas, me iba a agarrar las mechas, no sé, yo corría eso, mejor dicho. Uno sentía que cuando uno apagara la luz iba a ver, yo sentía que era que uno iba a ver algún espíritu, o algún ñángaro, alguna churuminga, alguna cosa que le iba a uno a asustar. A uno le daba mucho miedo y uno salía corriendo. No, yo sentía que ya me iban a agarrar, y yo siempre llevaba un palo y botaba el palo, tal vez como para que el monstruo se quedara ya con el palo jugando como si fuera un perro. No, ¿sabes? Otra que nos daba miedo era mirar debajo de la cama, que de pronto saliera esa mano y ¡bum! Lo agarrara a uno. ¡Qué cosa! Y todavía... La mano peluda. La mano peluda. Yo no sé la cosa de la mano peluda, pero había algo debajo de la cama y el escudo de uno era la cobija. La cobija, eso era uno. Uno lo sacaba. Pingo uno, ¿no? Sí, hizo la nariz. La cobija lo protegía a uno. Apenas la jeta para respirar. No más. ¿Y qué? Y si por ahí escuchaba algún ruido, eso uno sudaba. O que le quedaron una patica por fuera, una manito. No. Todo que tenía que quedar debajo de la protección máxima de lo que era la cobija. Como si la cobija fuera, mejor dicho, el escudo antibala. Otra cosa que nos daba mucho miedo era que le decían a uno que de noche en la casa tocaba tapar los espejos con un trapo, una cobija, una toalla, alguna cosa de esas, comadre. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Sí, porque salía el espíritu. Porque salió el espíritu.
porque decían que los espejos, comadre, eran las puertas de los espíritus, y entonces que de noche se salían por ahí, pero eran los espíritus malos. Y Sí, usted como era bien mala y malosa. Ay, yo creo que dirían, aquí no entremos, Ay, esta no, está no, peor no. que nosotros y se devolvió. que los espejos eran las puertas de los espíritus y que por ahí se salían de noche, entonces tocaba por la noche taparlos, No, ese sí no me daba miedo. ¿no? No, ese sí es normalito. Me da como chucuchucu. Otro que nos daba miedo era escuchar los perros del barrio aullar y ladrar después de las 11:30 de la noche, 12. ¡Ay! Eso uno decía, no, ya está el diablo, se encontró con esos animales. No, Lo qué que pasa horror. es que le decían a uno que era que cuando empezaban a ladrar y a aullar era porque iba pasando el diablo. Ay, sí, qué horror. Entonces imagínense, y empiezan, todos, no, entonces va pasando el chucuchucuru, no, entonces a uno le daba mucho miedo que cuando empezaban, porque es que se ponían todos los perros, Sí, y todos. mi mamá decía que si se ponía, que si no, cuando uno escuchaba ladrar el perro, que no se asomara porque si no ese perro se iba creciendo y ¡guau! Ya acabó. Queda ya privada la persona. Ahí les digo. Otra cosa que nos daba terror, pavor, nos ponía, mejor dicho, la sangre de hielo, perder una previa. Ay, no, eso es santísima. Ese era el terror de todos los niños. Ahora vale huevo, pero nosotros no, porque eso era juetera. Seguro. Eso era juetera segura. Y eso no falta el sapo que lo echara uno al ¿Usted qué agua. hacía con las previas que perdía? Las metía bajo la cama. Y cuando le decían a uno que tocaba firmarla. Ah, no, eso era fácil. Yo tenía un hermano muy audaz. ¡Diablos, señorita! Ahora se pierden una previa a los chinos. Ay, le dan duro al profesor. Entonces llega la mamá, mi niño, ¿por qué perdió la previa? Sí, si mi niño es tan juicioso. Y le preguntan uno por uno, 24. Uy, qué horror. Otro que nos daba miedo era que se nos perdiera la mamá o la nonita. ¡Ay! Eso era terrible, Que terrible. uno fuera por la calle, alguna cosa y se perdiera la mamá porque uno se sentía que ya le iba a Mejor perder dicho. forever and ever. Cuando yo estaba como en primero en una reunión del colegio, había mucha gente y mi mamita me llevaba de la mano y se me soltó mi mamá y eso fue como mami. No supe más. Yo lo único que veía era culos por todos lados, culos, chille, hasta que un señor de la policía me encontró y pues buscar a mi mamá y ya pasó, pero uno sentía que se le iba la vida, ¿cierto, comadre? Claro. Ay, no, eso era lo más terrible que me podía pasar a uno, que no se le perdiera la mamá. Hola, nonita. Otra cosa que nos daba mucho miedo era que uno fuera comprando con el mercado, con la mamá y, ay, cuide ahí el puesto, haga fila mientras ya vengo que se nos olvidó algo. Y uno ahí con el carrito, con el canasto. Y pues, pucha, yo no veía que iba llegando ya a la hora de pagar. Sí, miraba ahí, mamá, ¿yo qué hago? Ay, no, ¿por qué no llega? Como si las demás, las personas que estuvieran ahí le fueran a hacer algo. Cosa La como plata. esa pensión, la plata. Él se va a robar las cosas porque es quitando espacio ahí, lo necesitamos. Sí, y llegaba la mamá y uno sentía que el alma le El volvía ángel, al cuerpo. el ángel. Ay, Santísima Virgen, gracias Señor Jesucristo, gracias por todos tus beneficios. Sentía uno literal que se le volvía el alma al cuerpo. Y aparece culo ahí. Otro que nos daba miedo era cuidar la leche para que no se derramara. Usted ahí todo juiciosito y ahí al pendiente de que la leche cuando decía va subiendo y uno hacía y pum, ya se había regado. Volteaba a mirar, y fue puta y la leche se regaba. Ya estaba regada. Y sonaba y la mamá, ¡ay, qué mejor! No, y esa señora, ese oído tan biónico. ¡Dejó regar la leche! ¿Qué le dije? Y uno, ay Dios. Y volaba la chancleta y por la jeta le daban a uno. Y ¿Pero mirando la esperarla? leche, 2 horas, 3 horas. Uy, no. Estorbaba uno, y se regaba la leche. Y no, era. Eso era. Cuereza taigura. No. Es que no sirve para nada. Es que es mucho inepto. Es que lo único que tenía que hacer es cuidar la leche. Tome calvazo por. No, a mí se me regaba y yo no la esperaba. Yo decía, necesito aceptos que le deseo. Renata, corra. Corra, mija. Toda esa cantidad de cosas eran las que nos daba terror, nos daba pánico, nos daba mucho miedo.
Entonces, liberemos un poquito, comadre, liberemos un poquito. En el nombre de Jesús, ahora te ordenamos, espíritu de ansiedad, que salga de este cuerpo, que salga de este cuerpo, espíritu de ansiedad, fuera, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se quema toda ansiedad, en el nombre de Jesús, se quema, 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 se quema toda ansiedad, en el nombre de Jesús. Después de esta liberación de chakras, de espíritus y de todas esas cosas malignas, esas son las cosas que nos daban miedo cuando éramos chiquitos. Entonces, en este mes de Halloween, comadre, Los invitamos a que disfruten de esos momentos en familia. déjenlos disfrazarse de lo que les dé la gana. No sean pendejos, déjenlos. Y la niña se vive solo una vez, comadre. El disfraz que le ponían era el de todos los años. Yo me disfrazaba todos los años de gitana. Porque Pero me lo no había disfruté. más, entonces le volvían cualquier pañoleta en la tusta y todos los collares de la lona. Si usted tuvo disfraz de gitana es porque usted era muy pobre. Bueno, pero ¿quién somos nosotros para estar criticando a los demás? Pórtense bien. Y si se portan mal, nos invitan. ¡Salud, comadre! Salud, salud. Entonces, hoy vamos a hablar de las cosas que nos daban miedo. Vea el espíritu chocarrero. Virginia, mascarillas al compás, con risas y secretos, empieza el ritmo Hola, mi comadre Renatica, ¿cómo se Sí, encuentra? claro, me re. de vecinos de amor. Ya, listo. Claro, la marica siempre me pone las más largas a mí. Entonces, Chismeadero, no hay nada. Una de las cosas que más nos daban miedo cuando éramos chiquitos. ¡eh! No, No, ya. ya. No me quita el impulso que tuvo. Está más loca que nunca. Listo, ahora sí. Sí, por todos lados se escucha que la Llorona. No le ¡Yo dije. la apagué! Una de las cosas que más nos daban miedo cuando éramos. ¿Por qué me mira así? Porque, ay, no, 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 ¡ay! pero yo, listo, dale, dale. Ay, no, pero ¿cómo es? ¿Otro que qué? Conexión, Te va a decir, voy a decir esa. que Juanito